Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Enciclopedia de Santiago, un canal dedicado al urbanismo, arquitectura y lugares fascinantes de la capital chilena. Soy Andrés Sokolov. Hoy vamos a seguir con el tema de los presupuestos municipales. Y sí, en el primer video hablamos de las comunas más ricas de Santiago. Dejaré el link en la descripción por si te lo perdiste. Esta vez revisaremos el final de la lista, donde aparecen las comunas de menores ingresos. ¿Cómo las vamos a determinar? Al igual que en el primer video, utilizaremos el criterio llamado disponibilidad presupuestaria municipal por habitante, que es el ingreso total anual percibido dividido por la cantidad de residentes permanentes. La primera cifra la vamos a encontrar en la base de datos del Congreso Nacional y fíjense por favor que esta corresponde al año 2022. Son los últimos datos actualizados que tenemos para todas las comunas del Gran Santiago. Y la segunda cifra es una proyección de la población, ya que los datos del censo 2017 ya están demasiado obsoletos. Pero para entender bien la estadística que voy a mostrar, primero hay que saber cómo se financian las municipalidades en Chile. Te lo explico. Todos los presupuestos municipales tienen 4 fuentes de ingreso. La primera son sus ingresos propios permanentes. Esta es la plata recaudada por la propia municipalidad a través del pago de contribuciones, permisos de circulación, patentes comerciales, etc. La segunda fuente es el Fondo Común Municipal, que es un sistema de reparto solidario criticado por todo el mundo, tanto por los propios municipios como por académicos, que sin embargo sigue siendo vigente. Lo que hace el Fondo Común Municipal es acumular parte de los ingresos de todas las comunas del país y repartirlos después entre las que más lo necesitan. Las principales comunas donantes de este fondo son Santiago Centro, Providencia, Vitacura y Las Condes. La tercera fuente son transferencias, o sea, recursos otorgados por los gobiernos regionales o por el gobierno central para la implementación de ciertos programas o proyectos. Y la última fuente es todo el resto de ingresos que una comuna en teoría puede recibir, como los provenientes de la venta de terrenos o edificios, etc. Ojo con las transferencias. Esta variable cambia anualmente, dependiendo de los proyectos y programas vigentes. O sea, lo que una comuna este año percibió, no sé, unos 20.000 millones de pesos a través de transferencias, no significa que el año siguiente recibirá un monto equivalente. Podría llegar mucho menos dinero, lo que por supuesto va a afectar su posición en la lista. Pues es muy importante entender que este ranking es muy volátil y puede variar año tras año, así que los puestos que voy a revelar ahora son válidos para el año 2022, ¿ok? Ahora sí, vamos a empezar. Bueno, la más rica entre las más pobres es La Cisterna. Esta comuna del sector sur de Santiago tiene una superficie de 10 kilómetros cuadrados y una población de un poco más de 100.000 habitantes. Veamos sus indicadores sociales. Un 4,1% de sus residentes viven en pobreza monetaria, mientras que la pobreza multidimensional, que incluye privaciones en educación, salud, empleo, discriminación, seguridad y varias otras dimensiones, afecta a un 13,5%. En 2022, La Cisterna percibió en total casi 20.789 millones de pesos, o solo 205 lucas por habitante. La mayor parte de este monto, casi 10.000 millones, son ingresos generados por la propia municipalidad, complementados con casi 5.000 millones del Fondo Común Municipal y 1,7 mil millones de transferencias. El puesto número 9 pertenece a El Bosque, ubicada al igual que La Cisterna en el sector sur de la capital. El Bosque posee una superficie de 14,2 kilómetros cuadrados y cuenta con una población de 170.000 habitantes, de los cuales un 6,2% vive en pobreza monetaria y un 17,5% en pobreza multidimensional. El ingreso total de esta comuna en 2022 fue de 34,2 mil millones de pesos, lo que equivale a 201.000 pesos
por residente. Más de 22 mil millones de este monto provinieron del Fondo Común Municipal, mientras que los ingresos propios de la municipalidad solo alcanzaron los 6 mil millones. Por distintas transferencias, el bosque recibió 2 mil millones más. O sea, sin el Fondo Común Municipal, la alcancía del bosque estaría prácticamente vacía. Vamos al octavo puesto, donde se ubica la comuna de Recoleta, y su caso me parece bastante llamativo. Ahora les voy a explicar el porqué. Primero, mencionar que Recoleta es una comuna pericentral del sector norte de Santiago, que tiene una superficie de 16 kilómetros cuadrados y una población de casi 200.000 habitantes. En 2022, el ingreso total de Recoleta alcanzó los 38,7 mil millones de pesos, o casi 197 lucas por residente. Pero, ¿qué pasa? Sabemos que Recoleta cuenta con una actividad económica bastante notable. Tiene mercados, centros comerciales, clínicas, cementerios. Pues, ¿por qué todo esto no se refleja en su presupuesto? Si vamos a chequear la estructura de sus ingresos, entenderemos que Recoleta muestra un ingreso propio bastante notable, de más de 25 mil millones, pero al mismo tiempo recibe muy poca plata por transferencias, solo 1,3 mil millones, y el aporte del Fondo Común Municipal también es pequeño. Estamos hablando de unos 6 mil millones nomás. Resulta que a pesar de generar muchos más ingresos propios que el bosque, al final Recoleta tiene menos dinero por habitante. Eso me parece injusto. Avancemos. Peor que en Recoleta están las cosas en Pedro Aguirre Cerda, una comuna de 10 kilómetros cuadrados ubicada en el sector sur de Santiago. En Pedro Aguirre Cerda viven un poco más de 100.000 personas, de los cuales un 5,5% sufre de pobreza monetaria y un 20,2% de pobreza multidimensional. Veamos sus indicadores municipales. En 2022 percibió 20,2 mil millones de ingresos, o solo 194 mil pesos por residente. La mayor parte de esta plata llegó del Fondo Común Municipal. Luego van los ingresos propios y cerramos con las transferencias, que igual no han sido de mucha ayuda. El puesto número 6 va a La Pintana. Tiene una superficie de 30,6 kilómetros cuadrados, en los cuales residen casi 189 mil personas. Sus indicadores sociales son preocupantes. Más de un 9% de su población sufre de pobreza monetaria y 1 de cada 3 habitantes de La Pintana vive en pobreza multidimensional. Son las peores cifras entre todas las comunas capitalinas. En 2022, La Pintana tuvo un ingreso total de casi 36 mil millones de pesos, es decir, 190 mil pesos por persona. Obviamente, casi todo llegó del Fondo Común Municipal. Estamos hablando de más de 27 mil millones de pesos, que fueron complementados con 1,3 mil millones recibidos a través de distintas transferencias y 4,5 mil millones que La Pintana logró recaudar por su propia cuenta. Ya estamos en la mitad de la lista y es hora de conocer qué comuna ocupa el puesto número 5. Es Padre Hurtado, que cuenta con una superficie de 80,8 kilómetros cuadrados y una población de casi 82 mil personas. La pobreza monetaria en Padre Hurtado se encuentra en un nivel bastante bajo, pero la multidimensional es preocupante. Estamos hablando de un 19,6%. Los ingresos totales que esta comuna tuvo a su disposición en 2022 alcanzaron solo 15 mil millones de pesos, lo que se convierte en 185 mil pesos por habitante. Casi 6 mil millones de pesos logró recaudar la municipalidad y prácticamente el mismo monto le trajo el Fondo Común Municipal, mientras que las transferencias añadieron un poco menos de 800 millones de pesos. El cuarto puesto es logrado por la vecina de Padre Hurtado, la comuna de Peñaflor.
en cuyos 69 kilómetros cuadrados residen alrededor de 107.000 habitantes. Veamos sus indicadores sociales. La pobreza monetaria alcanza un 7,3% y la multidimensional un 15,1%. La alcancía comunal de Peñaflor en 2022 acumuló 19,6 mil millones de pesos, de los cuales más de 9.000 millones llegaron del Fondo Común Municipal, 6.100 millones fueron sus ingresos propios permanentes y casi 1.000 millones provinieron de distintas transferencias de los gobiernos nacional y regional. Ya llegamos a los tres líderes. Bueno, sí, en este caso podemos llamarlos así. El tercer lugar es de la comuna de Puente Alto. Tiene 88 kilómetros cuadrados y una población récord para el Gran Santiago. 667.000 habitantes. Imagínense. Un 5% de ellos, es decir, unas 33.000 personas, sufren de pobreza monetaria. Pero si nos fijamos en la pobreza multidimensional, esta cifra va a aumentar hasta un 19%. El ingreso total de Puente Alto en 2022 fue de 115,2 mil millones de pesos, un monto muy llamativo a primera vista, pero no olvidemos que la municipalidad de Puente Alto tiene que hacerse cargo de 667.000 personas y resulta que solo le quedan 172.508 pesos por habitante. Puente Alto es la comuna que más plata recibe del Fondo Común Municipal. En 2022 su cuota alcanzó los 76.000 millones de pesos, 3 veces más que lo que logró recaudar la propia municipalidad. El segundo puesto va a Estación Central, una comuna de 15 kilómetros cuadrados donde viven casi 222.000 personas. Al igual que en Puente Alto, un 5% de su población sufre de pobreza monetaria, mientras que la pobreza multidimensional afecta a casi un 23%. Miren, en 2022, Estación Central disponía de 37,6 mil millones de pesos, es decir, tenía solo 169.415 pesos por habitante. Pero a diferencia de Puente Alto, la mayor parte de este monto de Estación Central lo recaudó por su propia cuenta. Estamos hablando de más de 20.000 millones. Solo 7,4 mil millones le llegaron del Fondo Común Municipal, mientras que las distintas transferencias sumaron 4,2 mil millones. Y por fin, llegó la hora de conocer la comuna más pobre del Gran Santiago, al menos para el año 2022, cuyos datos estamos usando para este ranking. Es Independencia, la más pequeña de esta lista, ya que tiene una superficie de solo 7 kilómetros cuadrados, en los cuales, sin embargo, viven más de 153.000 habitantes. O sea, la densidad en Independencia llama muchísimo la atención. Un 5,8% de sus residentes vive en pobreza monetaria y un 22,4% en pobreza multidimensional. El ingreso total de Independencia en el año 2022 alcanzó los 23,7 mil millones de pesos, lo que se convierte en solo 154 lucas por persona. Y la mayor parte de este monto, 11,6 mil millones de Independencia, lo recaudó por su propia cuenta. Del Fondo Común Municipal le llegaron casi 6,8 mil millones. Así se ve la lista completa. Solo me queda recordar que también tengo un video de las comunas más ricas de Santiago. El enlace lo dejé en la descripción, así que no se lo pierdan. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por su atención. Como siempre, me pueden apoyar dándole like a este video, comentando y haciendo difusión. Y el botón de super gracias sigue estando disponible por si quieres regalarme un cafecito. Es un aporte voluntario pero muy importante para mí. Un agradecimiento especial a todos los miembros del canal. Chicos, ustedes saben, sin su apoyo, crear estos videos sería imposible. Muchas gracias. Siempre noten la belleza que los rodea. Nos vemos pronto.